Bueno, lo que vamos a ver en la clase de hoy es los diferentes sistemas de numeración. Vamos a empezar a ver cómo representan los números la computadora. Dijimos que íbamos a trabajar con una arquitectura, que la arquitectura von Neumann consta de tres partes fundamentales. Sí, la CPU, la unidad central de procesamiento o el procesador, sí, la memoria principal y el sistema de entrada-salida. Pero bueno, antes de ver cómo funciona esto, vamos a necesitar saber, sí, uno de los objetivos es saber, bueno, cómo representa los números, cómo representa los datos, sí, la computadora. Y para eso lo que tenemos que ver son los diferentes sistemas de numeración. Vamos a hacer una introducción teórica y después vamos a ver los diferentes sistemas, pero viéndolo en un ejercicio práctico en el pizarrón con resolviendo algunas cosas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Que vamos a hacer una introducción a los sistemas de numeración. ¿Sí? Numeración decimal es el que manejamos. Bueno, vamos a ver que la computadora representa los datos con los números binarios, ¿sí? Con un sistema binario, y vamos a ver qué analogías hay, o sea, qué analogía podemos hacer y cómo convertir esos sistemas del decimal, que es el que conocemos, a binario y a hexadecimal, ¿sí? De vuelta, después vamos a verlo en un ejercicio práctico en el pizarrón. Esto no nos vamos a detener, ¿sí? Esto lo han visto en el colegio, como en la división. Nosotros vamos a ver los enteros positivos en una primera medida. Vamos a ver, bueno, cómo represento en binario, cómo represento los números enteros positivos. Y después en la próxima clase nos vamos a empezar a meter, bueno, qué pasa si quiero representar enteros positivos y negativos, qué pasa si quiero representar números fraccionarios, en la máquina, ¿sí? ¿Cómo lo representa? ¿Cómo representa un número fraccionario, un número negativo fraccionario? 120,5, ¿sí? Nada, vamos a ver cómo lo representa. Primero lo que vamos a hacer es, vamos a ver de qué manera, sí, no me voy a meter de vuelta acá, ¿sí? Pero vamos a ver de qué manera hacemos una comparación entre los dos. Sabemos que los números decimales, ¿sí?, tienen dígitos del 0 a 9, o sea, tiene 10 símbolos, o sea, es decir, que la base es 10, y representa el número del 0 al 9. Entonces, fíjense que yo tranquilamente, lo que vamos a hacer es, vamos a volver a la escuela y ver cómo representábamos, ¿sí?, y qué era cada uno de esos dígitos cuando yo quiero armar un número. Fíjense que ahí, si quiero armar el 23, yo tranquilamente podría hacer, ¿sí?, lo podría descomponer como 2 por 10 más 3 por 1, ¿sí?, o 2 por 10 más 3 por 10 a la 0, que 10, cualquier número elevado a la 0 me da 1. Entonces, de esa manera puedo armar el 23. Está compuesto por dos partes y siempre fíjense que tenemos un número multiplicado a la base elevado a algún exponente. Entonces, si quiero hacer un número más grande, lo podría descomponer. Bueno, el primero era, imagínense que tengo el 523, tendría 5 por 100, que en realidad es 5 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 a la 1, más 3 por 10 a la 0. Entonces, de esa manera yo podría descomponer el número y armar el número, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos un número. ¿Cómo lo puedo representar? De esa manera, ¿sí? Fíjense, 568,23. Después vamos a ver cómo representamos la parte fraccionaria. Pero fíjense que yo podría armar 5 por 10 al cuadrado. El 568 lo podría escribir como 5 por 10 al cuadrado más 6 por 10, ¿sí?, a la 1, más 8 por 10 a la 0. Y la parte fraccionaria, ¿sí?, la parte fraccionaria, ¿cómo me va a quedar? La parte fraccionaria me va a quedar como 2 por 10 a la menos 1 más 3 por 10 a la menos 2. Fíjense que la parte fraccionaria del lado
o sea, del lado de los fraccionarios, el exponente empieza a ser negativo. ¿Por qué negativo? Porque 10 a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre 10, ¿sí? Nada, es otra forma de escribir el número. Entonces, como ejercicio pueden ponerse a resolver de qué manera escribimos esos números. No lo vamos a hacer acá, sino que es a modo de ejemplo, y si quieren familiarizarse con ese con ese sistema, ¿sí? Los dispositivos electrónicos, ¿sí? Y los dispositivos electrónicos representan, ¿sí? Se representan con sistema binario. ¿Por qué? Porque por lo general vamos a trabajar, y sobre todo en las computadoras vamos a trabajar pasa o no pasa voltaje, ¿sí? Pasa o no pasa corriente. Entonces, o pasa es 1 o no pasa es 0. Entonces, de esa manera, y después cuando lleguemos a la parte de lógica, vamos a ver que la lógica booleana o la álgebra booleana va a trabajar con este sistema binario. Vamos a armar tablas de verdad y vamos a determinar, a lo mejor han visto algo en la escuela o han visto algo en álgebra ya, en álgebra o matemática discreta, dependiendo de cómo se llame la materia. Entonces, la vamos a ver que las computadoras trabajan con el sistema binario, porque en el fondo todos son compuertas lógicas, y esas compuertas lógicas funcionan con el sistema binario. Las operaciones, incluso las operaciones aritméticas que hagamos, sumas y restas, y multiplicación y división, usan compuertas lógicas para resolver. Sí, nada, eso eso es el motivo por el que vamos a trabajar. La arquitectura trabaja, si la arquitectura von Neumann trabaja con el sistema binario, y vamos a ver que después todo va a ser un sistema binario. ¿Cómo trabaja el sistema binario? A diferencia del decimal, el sistema binario tenemos base 2, es decir, tenemos dos posibles dígitos, ¿sí? El 0 o el 1, el 1 o el 0. Entonces, vamos a ver que la base es 2. ¿De qué manera represento los números? De la misma manera, de vuelta, vamos a ir viéndolo después en la práctica y en los demás videos en pizarrón. Pero fíjense que puedo armar un número decimal, ¿sí? Fíjense que la columna de la derecha escribo 0, 1, 0, 1, la segunda columna 0, 0, 1, 1, 0. Después lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de ¿sí? En general, con n bits se pueden contar hasta un máximo de 2 a la n, 2, ¿sí? Si en este caso estamos trabajando con 4 bits, es 2 a la 4, ¿sí? 2 a la 4, que es 16 menos 1. Es decir, voy a escribir 16 números del 0 al 15. ¿De qué manera funciona la notación binaria? De la misma manera que en el decimal. La única diferencia está en que ahora la base, en lugar de ser 10, la base es 2. Entonces voy a tener 2 elevado a un exponente para los positivos, ¿sí? Y para los fraccionarios, para los enteros digo, y para los fraccionarios el exponente va a ser negativo. Entonces, si nos fijamos cuáles son los pesos, ¿sí? Para armar el número binario, nosotros tenemos, fíjense, 1, 2, 4, 8, 16, ¿sí? Para los enteros, y para la parte fraccionaria el exponente pasa a ser negativo. Entonces, ¿de qué manera convertimos el número? ¿De qué manera convertimos el número? De la misma manera que lo hacíamos con el decimal. Fíjense que, ¿sí? Yo acá tengo, ¿sí? Podría ver qué dígito poner, si un 1 o un 0, dependiendo del número que yo quiera armar, ¿sí? Si quiero escribir el 3, pondría el 2 a la menos 1 en 1, el 2 a la menos 0 en 1, y estaría escribiendo el 3. Ahora, si quiero escribir la parte fraccionaria, vamos a ver que es más complicado. ¿De qué manera puedo
escribir un número binario tenemos dos maneras diferentes. O utilizamos esos pesos y en base a eso vamos armando el número, o tenemos la división por 2, ¿sí? Entonces, fíjense que lo que voy a hacer es un método de división, de divisiones sucesivas. Si quiero representar el 12, por ejemplo, voy a dividir por 2, ¿sí? Voy a hacer 12 dividido 2, el resultado me da 6. ¿Cuál es el resto? Y con el resto voy a ir armando el número que quiero representar. Entonces, fíjense que lo que me dio de resultado, que es 6, lo vuelvo a dividir por 2, me da 3 y el resto 0. Al 3 lo vuelvo a dividir por 2, fíjense que me da 1 y el resto va a ser 1. Al 1 lo divido por 2 y eso me va a dar que es 0 y el resto va a ser 1. Y con eso voy a ir armando el número que quiero representar. Fíjense que es 1, 1, 0, 1. Si vuelvo al paso anterior, fíjense que es de atrás para adelante 0, 0, 1, 1. Entonces, fíjense, si me voy al 2 elevado a la 0, tendría 0, para el 2 elevado a la 0, 2 a la 1 tendría 0. Y fíjense que en los otros dos, que es 2 al cuadrado y 2 al cubo, tendría un 1. Y entonces quiere decir que eso es 8 más 4, tendría formado el 12. Tengo dos maneras de ver el número. Para la parte fraccionaria, después lo de vuelta. Esto lo vamos a ir viendo en más detalle con ejercicios prácticos en pizarrón. Pero para la parte fraccionaria, en lugar de dividir, lo que voy a hacer va a ser multiplicar. Entonces, ¿qué voy a hacer? El número que quiero representar lo voy a multiplicar por 2. Me voy a quedar con la parte fraccionaria, la voy a volver a multiplicar por 2, ¿sí? Así hasta que me dé 1 o que me limite, después vamos a ver, ¿sí? El formato, la cantidad de bits que yo tenga. Pero si no, es hasta que llegue a 1. Y fíjense que lo que me estoy quedando, ¿sí? Con lo que me estoy quedando es con la parte entera, si se quiere, de la división o el acarreo. Y de esa manera armamos la parte fraccionaria. Si se fijan, si suman este número, ¿sí? Es acá 2 a la menos 2, es 0,25, ¿sí? Y este número es el cuarto, entonces sería 2 a la menos 4, 0,25 más 0,0625, eso me va a dar, ¿sí? El número que tengo acá, que es 0,3125. ¿Estamos? De vuelta, esto lo vamos a ver en detalle en cuanto a la notación hexadecimal. El sistema de notación hexadecimal, la diferencia es que la base es 16, ¿sí? Entonces, si la base es 16, ¿cómo son los dígitos? Y vamos a ver que yo voy a tener que en el decimal, si la base es 16, ¿sí? La cantidad de dígitos van a ser 16. ¿Cuáles son esos 16 dígitos? Bueno, voy a tener del 0 al 9 y después de la A a la F. Bien. Y fíjense que tengo una correlación con el binario. ¿Por qué? Porque la F es el 15. ¿Cómo escribo el 15 en binario? Con todos 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada carácter hexadecimal voy a tener 4 bits en binario, ¿sí? ¿De qué manera voy a poder hacer la conversión? O voy a trabajar con las bases, después lo vamos a ver en la práctica. O directamente, yo si tengo un número escrito en hexadecimal, lo puedo ir agrupando de a 4, o lo puedo ir descomponiendo y escribiendo en binario de a 4 bits, ¿sí? Nada. Si cualquier duda o consulta, por los foros en los que estamos trabajando la materia, o en los comentarios del video aquí abajo.